Vacas lecheras, balanceadas, proporciones ideales. Una pregunta muy común en ganaderías especializadas en la producción de leches: ¿cuáles son las proporciones ideales que debe presentar una vaca lechera balanceada? En este video te ampliaremos este tema muy importante para las ganaderías lecheras. Recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete al canal de Infoagrícola GT y dale al botón de me gusta. Al referirnos al término de vaca balanceada, haremos referencia a una vaca que está integrada armónicamente y denota calidad, fortaleza y conserva proporciones que le dan definición en la forma. Según expertos ganaderos, una vaca balanceada, además de presentar un equilibrio en calidad y fortaleza, debe guardar las proporciones ideales de conformación, las cuales se encargan de dar forma al cuerpo de la vaca, a la vez que le permiten el gran objetivo de este tipo de vacas: producir leche en cantidad por varias lactaciones, sin presentar problemas. Expertos evaluadores de ganado vacuno toman como base el largo de la cabeza de la vaca. El ancho de la cabeza a la altura de los ojos debe ser igual a la mitad del largo de la cabeza de la vaca. El largo de la cabeza debe equivaler al largo del cuello de la vaca, al largo de la zona dorsal, la zona lumbar y al largo de la grupa. El ancho de la grupa equivale a la mitad del largo de la cabeza de la vaca. De igual manera, el ancho de la inserción posterior, tomando como base la altura del nacimiento del pliegue de la ure junto a la pata. La cabeza también refleja el largo de la ure, observada de lado y tomando de base el inicio de la inserción anterior hasta la parte más alejada de la ure posterior. El largo de la cabeza debe ser igual a la altura de la ure posterior, tomando de base el nacimiento de la inserción cerca de la vulva hasta el piso de la ure. Observada desde adelante, el ancho del pecho debe ser igual al largo de la cabeza de la vaca. Este largo se debe replicar desde la punta de la paleta hasta la articulación escapulohumeral y de nuevo desde allí hasta llegar al codo, luego desde el codo hasta el metacarpo. En el tren posterior de la vaca podemos observar el largo de la cabeza, que va desde la articulación cosofemoral hasta la articulación femorotibiorotulina, y de ahí de nuevo hasta la punta del garrón, y del garrón hasta la corona, en la parte delantera de la pezuña de la vaca. Generalmente pocas vacas tienen proporciones perfectas. Cuanto más se acerquen a esta forma ideal, mejor conformación presentará la vaca. Podemos concluir que estos principios de vaca sólidamente constituida están tan vigentes como siempre. Seguramente en estos tiempos actuales y con las nuevas tecnologías, se debe combinar este principio con la selección por resistencia a enfermedades y rasgos de eficiencia de conversión, los que no pueden ser observados a simple vista, pero inciden de forma directa en la rentabilidad de cualquier ganadería lechera, cárnica o doble propósito.